Consideremos las siguientes aplicaciones f de a en b y g de b en c. Podemos observar que se pueden encadenar estas aplicaciones de la siguiente forma, ya que para cualquier elemento del conjunto A, su imagen pertenece al dominio de G. Entonces, podemos obtener la imagen de f de A bajo G, es decir, G de f de A. Esto nos define una aplicación de A en C. A esta aplicación le llamamos composición de f y g y la denotamos de la siguiente forma. Entonces, G composición f de A en C está definida por G de f de A. Veamos el siguiente ejemplo en el que tenemos la función f de R2 a R definida por la siguiente expresión y G de R en R definida por esta otra expresión. Debemos determinar G composición F y F composición G en el caso de que sea posible. Para saber si estas composiciones son posibles, debemos observar los dominios y codominios de ambas funciones. En este caso observamos que para la función f el dominio es R2 y el codominio es R, en tanto que para g el dominio es el conjunto de los números reales y el codominio también es el conjunto de números reales. Entonces, si quisiéramos hacer G composición F, podemos observar que estaríamos haciendo una aplicación de R2 a R y luego de R a R. Como el codominio de F es el mismo que el dominio de G, esta composición es posible. Y para hallar la expresión analítica de G composición F, realizamos lo siguiente. Hallamos la imagen bajo F de un elemento genérico de R2 y nuevamente determinamos la imagen de este elemento bajo la aplicación G. Esto nos provee la expresión analítica de G composición F y es posible obtener la imagen de cualquier elemento de R2 bajo la aplicación G composición F. Para el segundo caso, en el que tenemos F composición G, si observamos los dominios y codominios, vemos que primeramente estaríamos haciendo una aplicación de R en R y luego necesitaríamos hacer una aplicación de R2 en R, lo cual no es posible. Entonces esta composición FG no se puede realizar debido a que el codominio de G no coincide con el dominio de F. En el caso de que tengamos composiciones de 3 o más aplicaciones, podemos demostrar que esta composición es asociativa. Supongamos f de a en b, g de b en c y h de c en d. En tal caso, al ser asociativa la composición, h composición g composición f es igual a h composición g composición f. Por ejemplo, si tenemos la aplicación f de R2 a R, la aplicación G de R en R y la aplicación H de R en R2, definidas de la siguiente forma, podemos determinar H composición G composición F. Si realizamos primeramente G composición F, obtenemos este resultado como expresión analítica de la composición y por otro lado, si realizamos primeramente H composición G, tendríamos el siguiente resultado. Podemos observar que son exactamente iguales, debido a la asociatividad de las composiciones. Para concluir, cuando realizamos composición de aplicaciones, debemos observar que los dominios y codominios de las aplicaciones sean coherentes entre sí y a la hora de
componer tres o más aplicaciones, recordar que estas composiciones son asociativas, por lo que podemos realizar las composiciones en cualquier orden deseado. Finalmente, para obtener las expresiones analíticas, se deben ir obteniendo las imágenes de las distintas aplicaciones según las definiciones de cada una de ellas.